8:52, ya me lanzaba yo, tiempo para el análisis con la tertulia que comienza en este momento. Juan Ramón Calero, Javier Adán, Juan José García Escribano, María del Mar Carrillo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, como estamos haciendo toda la semana, vamos a comenzar hablando del accidente del domingo, del accidente de Cataluña también, incluso de lo que ocurría ayer en Cartagena, pero principalmente de lo que ocurrió el domingo en la provincia de Córdoba. 45 personas fallecidas. La investigación apunta a un fallo en la vía como causa más probable de la tragedia. Según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el carril exterior habría colapsado por lo que llaman fatiga del material, provocando muescas en varios coches del tren de Irio antes del descarrilamiento, pero todo esto está por ver, está por concretar con una versión definitiva oficial. ¿Cómo están siguiendo ustedes todo lo que se publica sobre la tragedia? ¿Qué primera reflexión hacen a esta hora de la mañana? María del Mar, por ejemplo. Hola, buenos días. Pues a ver, están diciendo que al final el accidente ocurrió lo más posible, dentro de que además creo que ha pedido la Guardia Civil que sea secreto de sumario, porque también había un defecto en el material de las vías y están diciendo que también es como consecuencia de que la concesión estaba destinada a determinadas personas, bueno, que no fue la concesión del material no fue muy transparente. Bueno, si es así, pues volvemos a lo de siempre. Concesiones que no son transparentes, que están dadas a dedo y las consecuencias son las que hemos tenido. Pero bueno, como tú bien has dicho, está todo por ver y la conclusión que saca la Guardia Civil. Juan Ramón, Javier, Juan José. Bueno, parte del dolor por las víctimas, porque eso fue una cosa absolutamente inesperada en una tarde de un domingo. Llevamos una semana tremenda. Esta semana ha sido muy dura. Aparte de solidarizarnos con el dolor de las familiares y de las propias víctimas, los que están heridos ahora que deseamos su recuperación. Aparte de eso, yo creo que hay que esperar a que se diga técnicamente cuál ha sido la causa del fallo para poner los remedios y para exigir responsabilidades si procede. Porque un accidente es eso, un accidente, un supuesto de causa mayor o de fuerza mayor o de caso fortuito en el que no es posible exigir responsabilidades. Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo correcto será esperar al dictamen de esa comisión que funciona para los accidentes ferroviarios y mientras tanto, pues el revuelo político que se ha originado, pues en un país que es un guirigay político, era lógico que, aunque al principio Moreno Bonilla y Pedro Sánchez dieron un ejemplo de buena armonía y de buena coordinación institucional, pues inmediatamente ya han empezado a sacar la patita, porque aquí la culpa de todo lo que ocurre en España, incluyendo los resultados desgraciados de la batalla de las Navas de Tolosa, las tiene Pedro Sánchez. Sí, yo creo que eso, que sería muy prudente el que, siendo periodista, que siempre queremos pues tener la información ya, pero que en este caso, con un suceso tan gravísimo, con tanto dolor, pues que sería muy prudente esperar a una investigación que nos puede sorprender, probablemente. Porque fíjate tú, cuando la curva de Agrandeira, los 80 fallecidos en Galicia, que parecía que era muy claro, ¿no?, al principio, ha sido un despiste del conductor. Y luego resulta que nos enteramos de que no había medidas de seguridad, de que si las hubiese habido, se hubiese parado el tren. Es decir, que las culpas eran muy complejas y muy repartidas. Y no era tan claro como que, oye, pues eso. Yo creo que cualquiera que pueda aventurar ahora mismo una determinación clara, pues está condenado a poder confundirse de manera... Lo que pasa es que sí que hay, entrando en el juego político, ¿no? Entrando en el juego político lo estamos viendo. Si parece como que fuese clarísimo, si es las vías, responsabilidad del gobierno. Si es del tren que se ha desprendido algo, es la responsabilidad de una compañía privada, italiana, entonces como que se diluye la cosa. No sé, pues parece como que... a mí como ciudadano me resulta un tanto extraño el que tenga que ser o Real Madrid o Barça, y no es el caso, porque es que aquí ha habido muchos fallecidos y además la incertidumbre que se produce en cuanto a que eso, si hay alguna causa que sea muy extraña en cuanto a esos materiales que sí que habían pasado todas las inspecciones técnicas, pues resulta que es que estamos ante un problema muy grave en toda la red ferroviaria española de alta velocidad y seguramente que en el mundo, es decir, porque ir a 300 o 350 kilómetros como se pretendía kilómetros por hora, pues resulta que es una circunstancia muy
es muy cómodo si vas Madrid-Barcelona pues en hora y poco, pero que ahora mismo sería algo terrible, vamos, algo que dices, no me monto en el tren. Entonces, esa mala imagen que pueda tener la alta velocidad española, que era lo que teníamos como bandera, pues tiene que quedarse muy bien aclarada. Juan José. Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, como decía Juan Ramón, unirnos al dolor de las víctimas y sobre todo también pedir a las autoridades que acompañen a todas las víctimas vivas y traten por todos los medios de cuidar a ellas y a su familia. En segundo lugar, decir que yo creo que en estos momentos lo que se debe de reclamar es prudencia. No se conoce todavía exactamente las causas de la catástrofe. Cuando se conozca, pues entonces exigir la máxima responsabilidad de quien las tenga. Es verdad que, pues en la política española, efectivamente, hoy día, pues cualquier ruido al final termina agrandándose y haciendo de ello pues una verdadera explosión. La culpa de las Navas de Tolosa no la tuvo Pedro Sánchez, tuvo la culpa hasta de la muerte de Jesucristo. O sea que al fin... Las batallas de Tolosa fueron en 1200. Bueno, pues yo me remonto todavía mucho más porque hoy día le echan la culpa de todo exactamente a Pedro Sánchez, pero que yo creo que lo que hace falta es esperar... ¿Pero no era pariente de Poncio Pilato? Probablemente, Juan Ramón. Sí. Y yo creo que hace falta prudencia y no agrandar los bulos que están surgiendo mucho en las redes sociales. O sea, aquí al final parece que ya sabemos que hubo algún proceso de corrupción en la adjudicación de no sé qué cosa. Yo creo que hubo un concurso, quien se llevó las últimas modificaciones en esas vías fue una UTE, donde hay empresas, en principio solventes, muy solventes de este país. Por tanto, habrá que esperar y aclarar exactamente cómo se hizo esa modificación en las vías y después cómo se han hecho las últimas inspecciones. Porque claro, es que las inspecciones... Y la recepción de la obra, claro. Porque una cosa es adjudicar una obra y luego recibirla. Claro. Porque hay unos señores técnicos que tienen que recibir la obra y ver que está en condiciones. No puede decir, bueno, es que yo como he hecho una oferta más barata, pues esto es peor material. Eso no puede ser. No, claro, aquí se ha hablado incluso de que se estaban concediendo low cost y cosas de estas, encargos de low cost. Bueno, yo creo que esto es muy grave como para ni siquiera decirlo. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un país que tiene y presumía de una red de ferrocarriles y yo creo que lo que hay que hacer efectivamente es llegar al máximo de la investigación y sobre todo aclarar todo lo que ha pasado y volver a restaurar la confianza de la ciudadanía en esa red, que yo creo que es una red que en principio hasta ahora no ha servido y no ha servido muy bien. Lo que pasa es que ha coincidido una tormenta perfecta. Es que ha habido un accidente el domingo, pero es que después ha habido otro accidente en Cataluña y ayer otro también aquí en Murcia. Y parece que otro también en Oviedo. Entonces, bueno, estamos... Es mala suerte, porque ese descarrilamiento no hubiera producido sin que viniera otro tren. Efectivamente. Eso no se puede controlar. 8 segundos de diferencia o 9 segundos de diferencia y no hubiera pasado tanto. Hubiera pasado algo, pero no hubiera pasado tanto. Y además, desde el punto de vista... Lo que tenemos en este momento son muchísimas preguntas, ¿no? La principal, ¿qué pasó? ¿No? Queremos saber qué pasó, por qué descarriló un tren a partir del sexto coche, del sexto vagón además, y luego suponiendo que hubiera un defecto en la vía, si estamos ante un fallo puntual o ante un problema estructural de mantenimiento de la red ferroviaria, si son suficientes los controles, si hay que adoptar medidas urgentes a partir de ahora para evitar tragedias como esta. Son todo preguntas en este momento. Yo anoche tuve que viajar y oyendo la radio y oí a un maquinista jubilado. El maquinista jubilado decía, los trenes españoles son muy seguros. Y nosotros yo creo que de los medios de comunicación lo que tenemos que decir es que es un medio de comunicación muy seguro. No se puede sembrar la desconfianza ante los ciudadanos por un accidente de este tipo. Es decir, de vez en cuando hay un accidente de aviación y mueren todos. Y sin embargo seguimos cogiendo aviones. Y el accidente de automóvil hay todos los días y hay muertos todas las vacaciones y todos los fines de semana y sin embargo seguimos desplazándonos porque tú no puedes vivir en la desconfianza y en la inseguridad. Las autoridades tienen que infundir seguridad y los medios de comunicación tienen también cierta responsabilidad en esta materia, no sembrar la desconfianza entre los ciudadanos. Yo creo que el ferrocarril sigue siendo el medio de comunicación más seguro, después del avión. Pues resulta que estadísticamente es el avión el más seguro, aunque es el que más contamina. Sí, pero al final no puedes evitar esa desconfianza. Yo tengo el ejemplo de que mi hija, por ejemplo, viene esta noche de Madrid, porque trabaja en Madrid, y ahí desde el lunes empieza, no sé qué hacer, no sé si alquilar un coche e irme. He dicho, vamos, un coche es peor que
por seguridad es casi peor que el tren, pero es que mira lo que está pasando, al final no puedes evitarlo. Y ayer una compañera se fue precisamente a Madrid en el tren y iba prácticamente vacío. Muerta de miedo. No, iba prácticamente vacío. Quiero decir que vacío, que no había la gente, porque Murcia siempre se llena y se está notando. Es lógico que tenga esa desconfianza, es que cuando en el avión no lo puede evitar. A lo mejor es porque hay muchas más víctimas que un accidente de coche, tiene muchísima más publicidad, pero esa desconfianza yo creo que está, ¿eh? Una sugestión inicial al menos sí que hay, ¿verdad? Sí, hombre, por las dudas que estamos sembrando todos, ¿no? Pero eso es lo que hay que empezar a decir con claridad. Es decir, mire usted, los medios de comunicación tenemos la obligación de decir que es una verdad, es que el ferrocarril es un método, si no, lo mejor es no viajar. Hombre, tampoco. No sales de casa. Tampoco. No pasa nada. No, tampoco. Eso tampoco. Y si sales de casa y te cae una teja encima en la cabeza. Si en casa, yo qué sé. Si tiene que pasar, te va a pasar hasta en casa. Es verdad que uno empieza a pensar yo en cosas en las que no había reparado hasta este accidente y todo lo que vengo leyendo, ¿no? Por ejemplo, en mis experiencias personales viajando en alta velocidad desde Murcia a Madrid, bueno, incluso hasta Burgos, ¿no? En el AVE y en el tren de Wigo. Y he recordado el traqueteo al levantarme para ir al aseo o la cafetería. Yo no recordaba un vaivén de esa manera que te hace casi perder, bueno, es imposible mantener el equilibrio en el pasillo cuando uno va andando, ¿no? En la cafetería 3/4 de lo mismo. Antiguamente yo recuerdo en las cafeterías de los trenes, pues uno podía estar de pie tranquilo, pero ahora es imposible, tienes que apoyarte. Eres joven, no conociste, no expreso. Sí, tienes que apoyarte. Aquello expreso, ¿verdad que podía estar de pie perfectamente? Sí, podía estar de pie porque íbamos a 50 por hora. Pero claro, a esta velocidad el rápido Murcia, y el bamboleo, el traqueteo, yo no lo recordaba así. No le he dado importancia hasta ahora, hasta este episodio. No sé si a ustedes les ha ocurrido, si han viajado recientemente en tren y han comprobado esto que les digo. Lo que pasa es que, puedes decir, en ese recorrido que tú has descrito y que lo hemos hecho muchas veces, ¿no? En el que, joder, tú no tienes la sensación de que vas a 300 kilómetros. Además vas viendo ahí la velocidad y dices, 200, y joder, si tú te imaginas en el coche en el que si alguna vez has pasado el exceso de velocidad y ya vas a 130, ya tienes sensación de velocidad. Mira, a principios del siglo XIX, cuando se inventó el ferrocarril, había la duda de si el ser humano aguantaría una velocidad superior a 40 kilómetros por hora. Entonces decía que se iba a descomponer el ser humano. Y cuando se hizo el tren de la Fresa, que fue el primer tren, el de Aranjuez, el de Barcelona a Mataró y luego Aranjuez Madrid, ese tren lo cogieron con miedo la gente, porque ¿cómo va a coger ese tren que iba a ir a 45 kilómetros por hora? Si se podía descomponer el cuerpo. O sea, es que esto, los tiempos modernos... Es que es la medición esa que nos han descrito, ¿no? Estamos descubriendo un mundo de trenes que, bueno, pues que desconocíamos. Que ese traqueteo que tú dices, hay unas medidas que dicen que es la parte de confort o no confort, ¿no? Entonces, que están admitidas y demás, que no tiene nada que ver con inseguridad o no seguridad. Entonces, pues dices, sí, pues en algún momento del recorrido de 400 kilómetros, pues que puedas notar esa vibración, ese no sé qué, pero a ti se te ha caído alguna vez en el AVE un café de la barra que tiene, que además es libre, o sea, es una barra libre, no es como la de los barcos, ¿no? Que siempre tiene el perfil ese, porque si el movimiento de los vasos o de los platos, pues que no se los lleven. Dicen, no, yo no he tenido eso. Sí que hay algún bamboleo. Ahora sí que me asustaría, lógicamente, porque estamos en este momento. Y yo lo que sí que querría sacar otra variable ahí que quizás está pasando de momento desapercibida y me parece repugnante, y es... al hilo de este accidente, pues todo eso de lo de los precios dinámicos en otras compañías que están sirviendo de medio de comunicación, ¿no? Alternativos. Porque nos imaginamos a alguien que se hubiese acercado ahí a las vías del tren y dice, oye, os traigo agua, eso sí, es a 80 euros el botellín. Y dice, hombre, es que son precios dinámicos. Diríamos que es un sinvergüenza. Bueno, pues las compañías aéreas, las compañías de alquiler de vehículos y demás, lo están haciendo y siguen haciéndolo sin ningún rubor. Entre 400 y 800 euros un vuelo hasta Sevilla desde Madrid. Pero vamos, ¿esto qué corcho es? Estamos hablando de carroñeros auténticamente. Está pasando también, por ejemplo, las tareas. El otro día hablábamos aquí en esta misma tertulia de la vivienda. Y decíamos que los hoteles se han encarecido muchísimo y eso ha originado la vivienda turística. Entonces, claro, los hoteles, en la época en que Manuel Fraga Iribarne era ministro de Información y Turismo, tenían unas tarifas máximas y unas tarifas mínimas. Un hotel de 5 estrellas podía llegar hasta tanto, y de 4 estrellas hasta tanto. Ahora no.
Ahora funcionan según un sistema como la bolsa, con un ordenador se calcula cómo está la oferta, cómo está la demanda. Entonces yo he pedido ir a un hotel de 4 estrellas, que es lo normalito, vamos, 3 estrellas, 4 estrellas, a Valencia a una boda y me pedían 800 euros por la habitación. Qué bárbaro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, es que resulta que hay una feria aquí. Pero, hombre, o pides un hotel en Madrid, es que está la feria interna y entonces hay mucha demanda. Pero, oiga, esto es un disparate. Entonces, claro, eso es lo que hay que acabar. Yo creo que es que el liberalismo mal entendido, en la oferta y la demanda, el liberalismo mal entendido genera monstruos. Sí, además, una situación de emergencia, una situación de emergencia además de humanidad, ¿no? No, pero lo que pasa es que Milton Friedman, que es un gran liberal, eso es absolutamente no se puede respirar, eso es irrespirable. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que ponerle alguna regulación al mercado, porque si no el mercado hay que partir de la economía de mercado, pero el mercado distorsiona. Entonces, tiene que intervenir el poder político. Para estos oyentes que tenemos en este momento, que cogen el tren con frecuencia o de vez en cuando, ¿los animan a que recuperen la sensación de seguridad en el tren? No, yo lo que tren, que no salgan de su casa. A que no salgan, ¿no? Bueno, yo sí, totalmente. Además, por la estadística esa que podemos sacar en cualquier momento, recuperar, que es verdad que en España tenemos lo más seguro es el avión. En los últimos años no ha habido, por suerte, ningún incidente después de aquella desgracia de Spanair y demás, que fue terrible. Hemos tenido también uno de los accidentes más graves del mundo en lo que ha sido la navegación aérea, que fue el de Canarias, ¿no? En el que chocaron aquellos 2 aviones. O sea que hemos pasado de lo más inseguro a lo más seguro. Es decir, pero que si lo comparas eso con salir en el coche, es que no tiene color. Es que en el coche parece una guerra, un parte de guerra, cada vez que haces el análisis anual. Siempre se está entre 2.000 a 5.000 fallecidos. Es que son barbaridades. Había un señor en Murcia que era especialista en ganado y entonces le dijo, oye Pepe, vamos a ir a una feria de ganado a Salamanca a ver no sé qué, después vamos a ir a La Coruña, no sé cuánto. Y le decías, sí, don Antonio, pero ¿eso cómo lo vamos a hacer? Hombre, es un avión. No, don Antonio, que a mí me gusta ir por el camino viendo las boñigas. Bueno, a propósito de viajar, esta semana se celebra Fitur, la Feria Internacional del Turismo en Madrid. ¿Han estado ustedes en Fitur alguna vez, en esta feria? Juan José, yo no. María Almar no, Juan Ramón no, Javier Adán tampoco. No he tenido que ir a cubrirlo porque, claro, yo tampoco. A mí no me ha tocado tampoco. Sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Juan José? Mi experiencia fue una experiencia, yo estaba en aquellos momentos como consejero de Administración Pública e Interior de la Comunidad Autónoma de Murcia. Anda, ¿cuánto tiempo hace ya de aquello? Pillarías uno de los primeros. ¿Cuánto tiempo hace ya de aquello, Juan José? Pues hace 20, sí, pero hace mucho, más de 25 años. Al final le está echando la edad, Juan. Hace mucho tiempo. O sea, que fui en un momento donde todavía Fitur, bueno, estaba despegando y, bueno, cada vez era más importante y la presencia de Murcia también se hizo cada vez más importante. Yo recuerdo cuando en su momento la Expo de Sevilla y también Fitur claro. se unió, o sea, que tuve que ir en representación del gobierno de la región de Murcia. Entonces fundamentalmente reconocí y recorrí la feria en plan institucional, o sea, que me llevaron a una serie de pabellones de distintas comunidades autónomas y traté, pues bueno, de lo que se hace en Fitur, que fundamentalmente es hacer relaciones, crear redes y tratar de poner en valor lo que tiene en la región de Murcia de la mejor manera posible. Los de Israel ayer, en el encuentro que tuvieron con algunos medios y con algunos de los ciudadanos que pasaban por ahí, profesionales, porque eran todavía profesionales, un speaker que tenían decía: tenemos las puertas abiertas de Israel para ustedes, vengan ustedes aquí, porque con esa inseguridad que tienen con este gobierno en España, es donde mejor está Israel, y de bueno, será para ver cómo siguen matando gente del otro lado, ¿no? Era una cosa demencial, te quedabas así viéndolo y decía, no me creo que ese discurso lo esté dando en Madrid ahora mismo y además que no se le responda, ¿no? Bueno, a propósito de política internacional, tenemos varios temas. Luego les preguntaré por cuál ha sido su viaje más reciente o visita turística y si tienen en mente un próximo viaje. Pero a propósito de política internacional, tenemos un montón de temas. Donald Trump
no sé si recogiendo cable en Davos, anunciando que no habrá aranceles para los países que apoyaron a Dinamarca en relación con Groenlandia, afirmando que se ha llegado a un marco de entendimiento sobre Groenlandia para un futuro acuerdo que beneficiaría tanto a Estados Unidos como al conjunto de la Alianza Atlántica, descartando el uso de la fuerza militar. Y luego tenemos también que por primera vez desde que comenzó la guerra hace casi 4 años, representantes de Rusia y Ucrania van a celebrar hoy una reunión trilateral con una delegación de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos para hablar de seguridad. ¿Qué les apetece comentar sobre esto, sobre política internacional? Yo creo que el hecho de que Donald Trump, que puede cambiar todos los días de opinión porque se levanta y entonces dice lo que quiere y hace lo que le da la gana, yo creo que el hecho de que de alguna manera haya recogido velas y respecto de Groenlandia tiene que ver también con una posición un poco más firme, no digo muy firme, pero digo un poco más firme de la Unión Europea. La Unión Europea debería de vez en cuando decirle a Donald Trump claramente que no. Y yo creo que en Groenlandia se lo está diciendo de alguna forma, mandando a algunos soldados por parte de algunos países a Groenlandia, pero al mismo tiempo también diciéndole que no y que están dispuestos a poner contramedidas en el caso de que ponga en marcha aranceles contra la Unión Europea. Pues no se puede poner aranceles contra un país, como él dice de vez en cuando, que desconoce totalmente el derecho internacional. Él no puede poner aranceles contra un país. Pues el tema de los aranceles y del comercio depende de la Unión Europea, pues todo tiene que poner aranceles contra todos los países, o sea, no contra uno. Entonces a mí me parece que la Unión Europea está en un momento crítico. La Unión Europea o efectivamente se termina de unir, y si no se termina de unir a 27, tiene que haber un núcleo duro dentro de la Unión Europea que empiece ese proceso de unión total y absoluto para poder ser un actor geopolítico que de verdad pinte en el mundo. Si no, no pintaremos nada. A mí me parece muy mal que se vaya a producir una reunión en los Emiratos Árabes, donde va a estar efectivamente los dos países que están enfrentados, que son Ucrania y Rusia. Va a estar Estados Unidos y no está la Unión Europea, porque la guerra de Ucrania nos afecta a la seguridad europea y, por tanto, deberíamos de ser un actor principal, porque de otras cosas estamos sosteniendo también con nuestros impuestos y con nuestro dinero estamos sosteniendo esa guerra. Entonces, en ese sentido, creo que la Unión Europea debería de caminar hacia más unión y ser firmemente un actor que pese en el mundo y que pese en el contexto geoestratégico mundial. María del Mar ha estado esta semana muy ocupada con cuestiones, entre otras, como el convenio de la madera. ¿Está siguiendo la información nacional e internacional? Bueno, sí, que el convenio de la madera ya fue lo último, que fue firmarlo, gracias a Dios. Pues la negociación ha durado. Sí, lo estoy siguiendo. Lo que pasa es que yo estoy con Juan José, ¿no? Que al final depende un poco de cómo se levante Trump, porque primero hice una cosa, luego otra. Ahora también está el tema de las críticas a España por el tanto por ciento del apoyo en gasto militar. Que quiere crear, evidentemente, previo pago de una cantidad importante por parte de los socios, como de algo parecido a la ONU, una ONU pagada. Donde manda él. Al final es como que está enfrentando un poco pues contra la Unión Europea, aunque luego cambie de opinión, que no sabemos si mañana va a levantar, va a crear otra, ya lo ha hecho, otra paralela a la ONU con países que solo entran por pagar, no sé. Pues ahí estamos, que yo estoy con Juanjo. Al final la Unión Europea se tendrá que posicionar. Y bueno, yo es que creo que Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos por el pueblo norteamericano, lo cual es un tremendo error. También el pueblo alemán eligió a Hitler y también el pueblo italiano eligió a Mussolini. Es un tremendo error, porque el hecho de que sea el hombre más poderoso de la Tierra no le convierte en un político aceptable. Desde ningún punto de vista es aceptable. Donald Trump es un delincuente condenado por más de 30 delitos en su propio país y es el primer delincuente condenado por sentencias, que luego él se ha saltado ya la torera, claro, que accede a la presidencia de los Estados Unidos. Es un hombre ególatra, megalómano y desde el punto de vista político absolutamente estúpido, que no sabe nada de política, no sabe más que de construcción. Ahora lo que quiere es construir en Gaza un resort. Pero bueno, y funciona, como dice Juanjo y como has dicho tú, según ocurrencias. Y no podemos estar a las ocurrencias. Por eso Macron lo ha entendido muy bien. Y Macron le ha dicho, no, ya no me fío de él para nada. Diga lo que diga, no hay que fiarse. Ahora nos dice que no, bueno, esperemos a ver lo de Groenlandia. ¿No? Dice una cosa, pero mañana puede decir lo contrario. Por lo tanto, no hay que fiarse. Y lo que tenía que hacer es... Hay en Davos, en el Foro Económico Internacional Mundial de Davos, ha habido un discurso muy importante, que es el de Mark Carney, el primer ministro canadiense. El primer ministro de Canadá, que no es ningún mindundi.
El primer ministro de Canadá dirigió el Banco de Inglaterra y después el Banco Central canadiense, que es un hombre muy formado. Ese además ha demostrado que tiene un gran coraje. Y ha dicho, mire usted, aquí las cosas hay que dejar claras dos cosas. Donald Trump es nuestro peor enemigo. Y decirlo claro, y dejarse ya de tapujos. Y segundo, los que intentan apaciguar, los apaciguadores, no sirven para nada. Hay que plantarle cara. A los chulos, a los provocadores, a los matones, como Donald Trump, lo que hay que hacer es plantarle cara. Si de todas formas te va a matar. Y por lo tanto, plantarle cara. Y mientras tanto, ir preparando la alternativa, porque Europa tiene un problema y un pecado. Y es que se ha dormido durante decenios en los laureles. Porque tenía un socio que era Estados Unidos que le defendía. Eso ya lo hemos perdido. Ese socio se ha convertido en nuestro enemigo. Tenemos que conseguir la autonomía defensiva y la autonomía logística y la autonomía, sobre todo, en materia de tecnologías, de grandes tecnologías. Porque eso dependemos ahora de China, dependemos de la energía de Rusia, dependemos de Estados Unidos y todo. Y entonces Europa tiene que reconvertirse. Por eso tiene razón Macron. Y yo lo que lamento es que el sucesor de Macron, que es el país europeo ahora mismo que puede encabezar todos estos movimientos, el sucesor, a Macron le queda poco tiempo, el sucesor de Macron... Puede ser su sucesora y puede ser alguien... Esperemos que lo vea igual, ¿no? Pero es que Marine Le Pen está diciendo lo mismo ya. Sí, pero... Porque están recogiendo la doctrina de Gaulle. Sí. Veremos a ver si puede ser candidata. Sí, pero es que Charles de Gaulle ya desconfiaba de los norteamericanos. Y ahora todos los franceses están diciendo, ¿qué razón tenía el general de Gaulle? ¿Qué razón tenía? Claro que tenía. Yo tengo una gran admiración y un gran cariño por el pueblo norteamericano. Ahora, tienen que oír esto que lo vamos a decir. Un pueblo capaz de elegir como presidente de los Estados Unidos, dándoles todo el poder, a un personaje como Trump, no es fiable. Ese pueblo no es fiable. Y no es fiable ahora y me temo que no va a ser fiable ya nunca más. Porque si lo ha hecho una vez, lo puede hacer varias. Y entonces tenemos que estar preparados. Europa tiene que abandonar ya la idea de que estamos en el año 40, en que a Estados Unidos le costó trabajo volver. Si los japoneses no hubieran bombardeado Pearl Harbor, seguramente no hubieran intervenido en la guerra. Porque Churchill pedía ayuda y no se la daban. Bueno, después vinieron los americanos y le debemos, y hay que ir a Normandía para ver lo que fue aquello. La juventud americana se sacrificó por salvar la libertad y la democracia en Europa. Pero ya no podemos confiar en que los tiempos esos vengan. Tenemos que confiar. Y si sobra Hungría, que se vaya. Y si sobra Bulgaria, que se vaya. Todos estos mindondi, que son gentuza al servicio de Putin, lo que hay que hacer es echarlo ya. Y además decía este hombre Carney en su discurso, hay que tener el coraje de ser honesto intelectualmente y llamar a las cosas por su nombre. Y dejarnos ya de intentar componendas. No, las cosas están planteadas así. Vamos a plantar cara. Vamos a no doblar nunca más la cerviz ante Trump, y por lo tanto eso se lo vaya aprendiendo la señora Ursula von der Leyen, que ya está bien de arrodillarse ante Trump, elevemos la cerviz y digamos lo que decía Zorrilla, nunca mi alta cerviz ante nadie incliné. Yo he hecho en falta quizás en estos momentos la voz de Borrell, de Josep Borrell, porque él sí que está haciendo algunas declaraciones ya después de dejar su responsabilidad como ministro de Exteriores, para entendernos, de la Unión Europea, en el que está diciendo cosas muy claras que ya insinuaba en aquel momento cuando tenía la responsabilidad, porque ahora mismo yo creo que salimos a la calle y ni siquiera saben quién es la representante europea para las relaciones internacionales, porque está pasando absolutamente desapercibida también por esa falta de iniciativa. Borrell está, en las declaraciones que está haciendo en estos días, dice dos cosas clarísimas en la línea de lo que tú estás comentando. Primero, oye, que si echamos las cuentas de quién ha apoyado más a Ucrania en dinero, resulta que es Europa, que no se lo ha gastado Estados Unidos. Otra cosa es que la cobertura tecnológica que tiene Estados Unidos no la tenemos nosotros, por desgracia, todavía, ¿no? Y en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, lo que se insinuaba en estos días es lo que Borrell ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, es decir, oye, que se puede cortar perfectamente, con costes, pero el flujo económico con Estados Unidos, claro. Y eso le va a doler mucho, porque resulta que es que somos el principal mercado y las principales relaciones que tiene Estados Unidos. Sí, pero entonces, además el ahorro europeo, 500.000 millones de euros al año se invierten en Estados Unidos.
del ahorro europeo. Eso se puede cortar fácilmente. Claro, por eso, que no hace falta ir a enfrentarse en guerra, es decir, no, vamos a preparar, sino que esas otras medidas pueden ser, y yo echo en falta esa voz de un español ahora mismo en Europa. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Hombre, sí, y además esto tiene hilo directo con la Casa Blanca. No, seguro que nos escuchan, Aviso que ahora no podemos ir. Le ha puesto una demanda al banco JP Morgan y le pide 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el banco Morgan, que es el banco más importante de Estados Unidos, después de los sucesos del 6 de enero, cuando incitó a la gente a tomar el Capitolio, porque fue incitador de ese intento de golpe de Estado, Donald Trump, igual que a la BBC, que también le ha metido una demanda por ese tipo, el banco decidió no mantener relaciones financieras con él, con sus negocios. Y entonces eso le ha perjudicado muchísimo, dice él, y que pide ahora 5.000 millones. Pero JP Morgan ha dicho que se va a defender y que va a ganar en los tribunales. Pues otra más de Trump. Ha anunciado que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que ya se hace efectivo desde hoy ya. Estados Unidos no pertenece a... Nosotros queremos que la ONU se traslade a Ginebra, que por cierto está el Palacio de la Sociedad de Naciones allí, que se podría utilizar. La ONU ya no pinta nada en Nueva York. Pero fíjate tú, salirse de esta organización, a quien más perjudica es a Estados Unidos. Es decir, nos perjudica a todos porque era el principal financiador. Es decir, que habrá que poner más dinero, pero que los efectos en cuanto a las investigaciones y demás, y los efectos que puede tener en la salud de los estadounidenses, está muy medido eso, de que si tú no sabes qué es lo que ocurre, es decir, la próxima alerta de pandemia que vendrá, pues quizás Estados Unidos le pille a contrapié y las consecuencias pues eran para ellos. Un secretario de salud negacionista que niega el efecto de la vacuna, que es el tonto el Kennedy tonto de la familia. Siempre tiene que haber uno. En toda la familia hay uno, ¿no? Pues el Kennedy tonto niega el efecto de la gente que tomaran lejía durante la pandemia. Que se inyectaran lejía en la pena. Se inyectaran lejía. Y de la Junta de Gaza, que me dicen, de la Junta de Paz, esta que se ha inventado también. Aquí en España ya existe eso, existen las comisiones urbanísticas que se crean para llevar a cabo un proyecto urbanístico. Entonces, no sé, eso lo que pretende es hacer un resort allí, en Gaza, ¿no? Sí, es un insulto. Y hay tontos de lava que se apuntan a eso. Es decir, el de Hungría se ha apuntado. Sí, y también Lukashenko de Bielorrusia. Y Putin, que está perseguido por el Tribunal Penal Internacional, se ha apuntado ahí también. Y claro, la gente con dignidad ha dicho, bueno, yo qué voy a jugar. Este quiere sustituir además a la ONU con una... Y además hay que pagar 1.000 millones. Hay que pagar. Aunque no sea presidente de Estados Unidos, sigue presidiéndolo él. Sí. Ya de por vida se ha hecho rey de esta historia. Una circunstancia además curiosísima, ¿no? Se ha firmado en Davos con la ausencia de alguien que lo apoya, que es Netanyahu, que no puede ir a Davos porque lo normal es que habría que detenerlo. Entonces dice, la verdad es que es de un reflejo de la democracia en el mundo importante. Yo creo que la idea con los dos personajes que apoyaban en Davos, que eran por un lado el de Hungría, Orbán, y por otro lado el Milei argentino, yo con eso ya creo que... Pero sobre todo es que presentar el proyecto de cómo va a quedar como si fuera, bueno, lo que tú has dicho, un resort. Sí, pero el principal problema de los hombres sensatos es pensar que los demás lo son. No se te olvide nunca eso. No, está claro. Porque es que yo, por ejemplo, cuando era joven, no comprendía por qué los italianos votaban a Berlusconi, a Silvio Berlusconi. Decía, pero ¿cómo es posible que un pueblo tan sabio como el italiano, con tantos años de historia, y no te lo explicaba? Y luego no te explicas por qué los franceses votan a Le Pen. Y luego, pero luego se dice, es que la mayoría a lo mejor no es tan sensata como pensamos, ¿no? Sí, lo único que tú matiza esto de Hungría, por ejemplo, que también en otras ocasiones ha hablado, se ha incluido incluso a Polonia, que también tiene algunos ramalazos poco democráticos. Sí, ahora mismo sí, pero vamos, que en algunos momentos... Pero que te dicen alcaldes de algunas localidades, como por ejemplo el caso de Budapest, el que dice, oye, que espera, es que si castigáis a Hungría entera, también a nosotros, y resulta que nosotros somos progresistas, no somos... O sea, claro, hay que ver luego también, pues claro, porque pasa algo así como en Estados Unidos, es decir, una cosa es Trump para todo Estados Unidos, pero Nueva York es progresista, Los Ángeles es progresista, es decir, hay gran parte de ciudadanos que pertenecen a ese progresismo. Sí. Lo digo ahora, decir progresismo contrario, es decir, es cualquier persona que sea un poco sensata. O sea, no... Hungría totalmente y no es necesario que Hungría salga de la Unión Europea. Lo que es necesario es que la Unión Europea se dote de normas que permitan que cuando hay una mayoría, al final nadie pueda bloquear. ¿Qué es lo que está pasando? Que llega este señor
señor que es otro pirado y al final bloquea una decisión de la Unión Europea. Eso es lo que no puede ser. Yo además me acuerdo de un discurso que pronunciábamos cuando al comienzo de la transición política, tratando de animar a la gente a que se metiera en política. Contábamos el caso de un padre y de un hijo en el norte de Italia, cuando la república esa que creó Mussolini, después que fueron detenidos por ser demócratas, fueron detenidos y los iban a fusilar. Y entonces le decía el hijo al padre: papá, pero si nosotros nunca nos hemos metido en nada. Y entonces el padre le dijo: sí, por eso, por no haber hecho nada, estamos aquí. Y lo fusilaron. O sea, es que la gente húngara, es que yo soy húngaro y soy demócrata. ¿Y qué haces? ¿Y qué has hecho tú para ir? En fin, yo creo que al final la responsabilidad es colectiva. Sí. Bueno, en estos últimos minutos les voy a preguntar por lo que les anunciaba antes. ¿Cuál ha sido su último viaje o visita turística y cuál es ese próximo viaje que tienen ustedes en mente, María del Mar? Yo estuve en Navidad en Las Palmas de Gran Canaria. Y mi próximo me voy en febrero a Punta Cana, pero con una amiga, y creo que en Semana Santa a Ámsterdam. O sea, a mí es que me gusta viajar. ¿Viajas mucho? Sí, suelo viajar. 2 o 3 viajes al año sí que hago. Juan José. Los últimos viajes familiares a Florencia. Florencia. Es una de las ciudades que me encanta. Ya fui en el viaje de novio en su momento y después hemos repetido muchas veces con la familia. Y bueno, Florencia y lo que es el entorno de Florencia, la Toscana. Y bueno, más cercano he estado en Granada, otra ciudad que me encanta y que voy con frecuencia. ¿Javier? Pues mira, voy a hacer memoria de hace 2 años, que estuvimos en Copenhague, estuvimos en realidad haciendo un recorrido por Dinamarca y Suecia, y una parte de Suecia, Malmö y demás, y me quedé con unas ganas tremendas porque era un viaje regional de haber ido a Groenlandia, porque es que, claro, eran además viajes bastante accesibles, pero de eso que dices, joder, lo coges, no lo coges, vamos a dedicarnos a esto. Y a día de hoy me arrepiento mucho de no haber ido a Groenlandia porque era un viaje regional. Pero vamos, que por otro lado, Dinamarca, una calidad de vida absolutamente excepcional, de verdad. Y de cuando te dicen en Copenhague, dices, sí, los camareros aquí, pues entre 4 o 5 mil euros más o menos al cambio es lo que cobran. Y dice, eso un camarero. Oye, con todo el respeto a mis amigos, que los tengo hoy mucho. Y dices, corcho, pues fíjate tú a partir de ahí para arriba, ¿no? Va. Y además hay ambiente para ser un país del norte, hay muchísimo ambiente. De hecho, le llaman el latino. Sí. Bueno, es que además hay una población, muy joven. Invierno, ¿eh? Lo de las bicicletas es tremendísimo. Además, alguien que todos los días va en bicicleta, la verdad es que lo echamos mucho de menos, ese respeto. Las bicicletas tienen prioridad y bueno, fue curioso encontrarme vinos de la región. Fue curioso encontrarme vinos que muy satisfactoriamente vinos de la región de Murcia en muchos lugares gourmet y también en algún restaurante. Cosa que dices, corcho, mira, qué bien, qué a gusto. Tomates, por supuesto, en el mercado central de Copenhague es un gusto en el que tú ves cómo destacan los tomates de Murcia por encima de ahí y de todo el mundo y dices, ole. Sí, y el próximo viaje, ya que tienes la espina clavada de Groenlandia, ¿vas a intentarlo? Es que, bueno, ahora mismo la verdad es que, bueno, es que desde aquí es otra cosa, ¿eh? O sea, Groenlandia está muy lejos y es muy cara. Es que allí estaba medianamente, el viaje era como 4 horas, o sea, se quiere decir eso desde Copenhague. Pero que tengo prevista ahí una isla del Mediterráneo con nombre italiano. Ya está, no a dejarlo más. Es que es una sorpresa para la familia. Y Juan Ramón. Bueno, yo soy ya muy viejo y he viajado mucho por el mundo, y cuanto más viajo por el mundo, más ganas tengo de viajar por España. Y entonces ya limito mi viaje, salgo poco al extranjero. Este año sí voy a ir al extranjero. Me parece que vamos a ir a Normandía, porque quiero ir con algunos de mis nietos, y precisamente para enseñarles lo que fue la batalla decisiva, y bueno, y visitar Caen y el Monte Saint-Michel y tal. Yo siempre he tenido, si alguna vez me pierdo, que me encuentren en Italia. Florencia es mi ciudad favorita también. O en Francia. Yo en Francia estoy en la gloria. Y Portugal, me gusta muchísimo. Bueno, el último viaje que yo ahora hago ya viajes, pero siempre en familia. Procuro rodearme de mis nietos y de mis hijos. Y el último viaje turístico que he hecho ha sido a Cuenca.
¿A Cuenca? Cuenca, sí, el Parador Nacional de Cuenca, reunida a toda familia, ¿no? Y hay muchos espectáculos en Cuenca. Para mí el más emotivo fue ver a un nieto mío de 2 años recorriendo los pasillos del Parador Nacional con un patinete. Eso para mí es un recuerdo imborrable, ¿no? Pero bueno, sin que se acercara al puente hablando por el pasillo del Parador Nacional. ¡Qué miedo! ¡Qué vértigo! Sí, el puente ese es un puente magnífico. Bueno, sí. Pero luego Cuenca está llena de encantos. Sí, a los niños les gustó mucho. Hay un museo de estos de antropología y de dinosaurios que, bueno, que ahí disfrutaron. Es verdad. He estado yo también ahí con mi sobrino. Y la Ciudad Encantada disfrutaron también. Y la verdad es que... Pero yo disfruto teniéndolo juntos todos. Y viendo el guirigay que organizan cuando comen, cuando cenan y tal. Eso es lo que me gusta. Muy bien, pues son las 9:32. Así vamos a terminar la tertulia de hoy, viernes. Juan Ramón Calero, Javier Adán, Juan José García Escribano, María del Mar Carrillo, muchísimas gracias. Buen día, buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta la próxima.